desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con el curso y seguimos hablando un poco sobre modelos estocásticos en neurobiología, ¿no? Entonces habíamos visto un poco sobre el formalismo de los modelos markovianos, ¿no? Habíamos visto un poco de la matriz de transición y ahora vamos a seguir jugando un poco con eso, y quisiera ver hacia el final un comparativo, ¿no? de pues el modelo clásico de Hodgkin y Huxley, alguna aproximación de tipo probabilista y estos modelos de Markov. Digo, en todo se pierde algo, ¿no? En el enfoque que vamos a ver un poco. Finalmente, la descripción del sistema es una ecuación lineal, ¿no? Y en esa ecuación lineal, pues tendríamos que ver que se pierde, ¿no? Digo, la interacción sigue estando dada en este sentido de Hodgkin y Huxley, de pensar que si tienes 4 posibles canales, pues la probabilidad de apertura es el producto de las probabilidades de apertura de todos. Es decir, estamos suponiendo que el evento de tener un canal abierto es independiente, ¿no? De los otros eventos. Entonces, esa hipótesis es fuerte. ¿Qué más podríamos hacer? Pues hay por ahí un modelito electrofisiológico que se va hacia propiedades termodinámicas, ¿no? Es decir, ya no hace esta idea ni de que el canal en sí mismo es una especie de no sé, algo que cambia entre estados finitos, ¿no? Un proceso markoviano, ni tampoco estamos hablando de un circuito, ¿no? Entonces se va hacia esta parte de pues lo que tenemos son iones, ¿no? Iones moviéndose, y entonces ahí lo que entra pues es la parte termodinámica de la cosa. Entonces la siguiente sesión podríamos ver algo de eso y empezarnos a ir ya directamente hacia el modelo de Fenton y Karma. Entonces pues vamos a empezar y a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy. Vámonos directamente al pizarrón. Ok, entonces vamos a empezar.
Entonces, estábamos en esta idea. Estábamos en esta idea de tener un proceso donde tenemos canales abiertos y canales cerrados, y hay una probabilidad o una tasa de transición que podemos llamarle K de cerrado abierto y una de abierto a cerrado, ¿no? ¿Quién es entonces la K de abierto a abierto? Pues es 1 menos, ¿no? Habíamos quedado, es 1 menos K de abierto a cerrado, y la K de cerrado a cerrado pues también es el complemento de la K de cerrado abierto, ¿no? Ok, ahora si le llamamos P de IJ de T a la probabilidad de estar en el estado J al tiempo T, dado que se ha estado en el tiempo, en el estado I, ¿no? Dado que es digamos la P al tiempo T, la probabilidad de estar en estado J, dado que estuvimos en el estado I, en el estado inmediatamente anterior, ¿no? Entonces, la probabilidad de que haya un cambio de estado viene dada por la matriz de estas transiciones, ¿no? De estas probabilidades de transición para cada tiempo t, ¿no? Entonces, para cada instante vamos a tener esta matriz, y nuestra matriz de transición, que le llamamos Q, es la matriz de las Q y J, Q y Is, ¿no? Y esto, cada estado Q y I, ¿no? La Q es la matriz de las Q y Is, y esta pues es la suma de las J distintas de I de Q y J. La dinámica de todo el sistema pues va a venir descrita por la ecuación derivada de P respecto de T es igual a P por Q, ¿no? Acá la Q, o a Q por P, ¿no? La Q es una matriz de puros coeficientes constantes, ¿no? Ese es lo que les comentaba hace un rato. Entonces significa que esta tiene una solución del estilo E a esta matriz. Pero además esa matriz tiene, como podemos tener varios estados abiertos y varios estados cerrados, como en el caso de Hodgkin y Huxley, lo que vamos a tener es que esta matriz Q pues tiene una estructura de por bloques, y entonces esta es cuadrada por bloques, y acá vamos a tener todas las transiciones de abierto a abierto, todas las transiciones de abierto a cerrado, todas las transiciones de cerrado a abierto y todas las de cerrado a cerrado, ¿no? ¿De qué tamaño son estos bloques? Pues depende de qué tantos estados abiertos y cerrados tengamos. Entonces, vamos a tener una función, lo que va a describir es la densidad de probabilidad
de que un intervalo esté abierto o cerrado al tiempo t o en el tiempo t, lo que sea, ¿no? Entonces esa densidad de probabilidad vamos a llamarle f de c para el evento de estar cerrado y f de o, f sub o para el evento de estar abierto, esto en un tiempo característico para cada uno, ¿no? El tiempo de permanecer cerrado y el tiempo de permanecer abierto. Esto se va a ver como pi, una pi c por e a la QOC, ¿no? Donde QOC pues es esa submatriz de nuestra matriz de transición, por T C por Q C O por U 0. Entonces esta es la densidad de probabilidad, ¿no? Entonces aquí pues hay que acordarnos qué significa esta parte de acá, ¿no? En el caso que tenemos un solo abierto y un solo cerrado, pues esta es una constante, ¿no? Pero en el otro caso, pues esta es una matriz cuadrada, la componente cuadrada de esta matriz. Y esta cosa pues se define usando la expansión en serie del exponencial. Ahora, esta además es una matriz sparse, ¿no? Entonces computacionalmente hay un problema aquí, porque estamos sacando la exponencial de matrices donde las componentes individuales de la matriz, los elementos de la matriz, pues son números pequeños, ¿no? Son números todos menores que 1, aunque sumen 1, ¿no? Entonces se empieza a poner, tiene una forma un poco complicada, y análogamente la densidad de probabilidad de es pi o pero bueno, ahorita explico qué es esta pi y esta o, ¿no? QCO, TO, Q OC, UC. Ahora, ¿quiénes son esa pi y esa u? La u es un vector de puros unos, la UI, ¿no? Tanto la UO como la UC son un vector de puros unos, y la dimensión de esto pues depende de cuántos canales, ¿no? N, donde N es el número de canales. Es decir, si tenemos 4 canales, vamos a tener así para los abiertos y así para los cerrados, ¿no? Es un vector que computacionalmente agarramos la transpuesta realmente, no nos quedamos con ese. Y la pi c o la pi o, ¿no? La pi i es el diésimo por el diésimo renglón de la probabilidad de estado estable
permanecer. ¿Sí? Para permanecer o para transitar. Para permanecer en el estado I. ¿No? Es decir, si estaba cerrado, es la probabilidad de permanecer cerrado, pero es la probabilidad de estado estable, ¿no? La que corresponde al tau infinito que habíamos hecho en las otras clases. Ahora también vamos a tener las probabilidades conjuntas, ¿no? Entonces, esta es la densidad de probabilidad de que un cerrado esté cerrado durante un tiempo tc y luego se abra. Esa vamos a llamarle FCO y tiene pues, dos tiempos característicos, el de estar cerrado y el de estar abierto. Este es pi ce q c t c por q c c e q o o q o c y u c. Y la correspondiente de estar abierto y luego pasar a cerrado para los dos tiempos correspondientes, entonces pi o e q o c p o q o c aquí, perdón, es q o o e a la q c o QCC, perdón, QCC, Q por QCO por QO. ¿No? Entonces tenemos esas cuatro densidades de probabilidad y también lo que podemos hacer es preguntarnos cuál es la forma o de qué forma podemos calcular esas PIs 6 y PIs OS. Entonces eso lo voy a poner acá nada más para dejar unos momentos estas FC, FO, FCO y FOC, ¿no? Y aquí pensando en que la probabilidad de transición, dado que estamos pensando en un argumento markoviano, pues viene dado de esta forma, ¿no? Que se parece mucho a la ecuación que habíamos puesto de este lado, en términos de lo que ya platicamos, ¿no? Entonces esto, la pi c y la pi o las podemos calcular haciendo este cálculo Q inversa CC, QCO, QOO inversa y QOC. Entonces, en el fondo es un problema, si se fijan, de valores propios, ¿no? ¿Quién es este producto? Pues no es otra cosa que preguntarse por un problema de valores propios para la Q, ¿no? Y lo mismo, pero en otro orden para pi o, ¿no? Esto es pi q o o inversa, q o c, q c c inversa y q c o, ¿no? Entonces pi c y pi o se pueden determinar a partir del espectro de la Q y tenemos entonces esas cuatro densidades de probabilidad para los modelitos markovianos que tenemos, ¿no? Ahora,
La pregunta que quería plantear en esta primera parte del día de hoy es ¿cuándo podemos decir, si tenemos planteados dos modelos de estos marcovianos, cuándo podemos decir que son el mismo? O que son de alguna forma equivalentes, ¿no? Dicho de otra forma, si planteamos dos modelos distintos, ¿qué tan distintos son, ¿no? Entonces aquí pues, lo que vamos a usar es que justamente estamos utilizando las matrices Qs para construir el modelito, ¿no? Entonces, si la Q determina completamente el modelo y tengo otro modelo, entonces es natural pensar que si tenemos una matriz de cambio de coordenadas que la relaciona, entonces el modelo debe ser explícitamente el mismo en los dos, o podemos transformarlo uno en el otro, ¿no? Que es el mismo módulo, una transformación de coordenadas, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un resultado respecto de eso. Entonces si tenemos, estos son, lo presentan como un teorema, este es de creo que es de Gilbert. Lo que dice es que tenemos Q y Q' son matrices de transición de dos modelos marcovianos. Digámosle M y M', solo por decirlo, por ponerles algún nombre, con el mismo número de estados, de tal forma que las submatrices QOO, QO, QCC y las primas tengan valores propios distintos, dicho de otra forma, que no sean singulares, y de tal forma que esto y los coeficientes de los exponentes y C y O no son el vector 0. Entonces Q y Q' describen
modelos equivalentes sí y solo si están relacionados, o si solo si existe una matriz S tal que Q es igual a S inversa QS, donde la S también es una matriz por bloques, pero diagonal. Y aquí cada renglón de S suma 1, ¿no? O sea, es una matriz también de Markov. Además, pues aquí, ¿en qué sentido son equivalentes? O sea, no nada más las matrices son equivalentes, sino que además vamos a llamar dos modelos markovianos de estos, ¿no? Son equivalentes. Sí. Las distribuciones de observables FC, FO de FC de TC, FO de TO, y las otras dos, FO de TCPO y FCC, FCO y OC de TOTC son las mismas para ambos modelos. Entonces, en ese sentido son equivalentes. Si las dos matrices de transición, aquí me faltó una prima, si las dos matrices de transición son equivalentes como matrices, entonces los dos modelos son equivalentes en el sentido de que sus distribuciones de estado estable son las mismas. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo probamos eso? Entonces, primero pensemos en al revés, ¿no? Pensémoslo al revés. Supongamos que de veras esas S existen y vamos a ver qué forma tienen, ¿no? Entonces, tenemos S de esa forma, ¿no? Esta es una matriz por bloques, estas son matrices. Y qué bueno que se ven así, porque entonces la inversa de S se va a ver como S00 inversa, 00, SCC inversa, ¿no? Igual por bloques. Fíjense que cuando hacemos que Q' sea S inversa Q
S. Entonces la Q' tiene componentes Q', OO, Q', OC, Q', CO y Q', CC, ¿no? Estas son bloques de la matriz y esos son los bloques de la matriz, y lo que vamos a tener es que esto, o sea, por la misma forma de la Q y de la S, se va a ver como una matriz por bloques de la forma S00 inversa, Q00, S00, y lo mismo para las otras componentes, ¿no? SSS inversa, QCO, SOO, SOO inversa, QOC, SSC, SSC inversa, QCC, SCC, ¿no? Entonces nos vamos hacia las submatrices y tenemos eso. ¿Qué es lo que sigue? Por la forma de la Q, lo que vamos a tener es que si tomamos Q o O' por el vector este de unos más Q o C' por el vector de unos correspondiente al número de estados cerrados, eso debe sumar 0, ¿no? De abierto a cerrado, de abierto a abierto, esto debe sumar 0. Y lo mismo para QCO con los estados abiertos y QCC con los estados cerrados. Ahora sustituimos estas componentes aquí y tenemos Q O, S, O, U, O más Q O, C, S, S, C por UC igual a 0, y Q, S, Q, O, S, perdón, CO, S, O, U, O más UCC, SCC, UC igual a 0, ¿no? De aquí para acá estamos sustituyendo nada más, ¿no? Ahora, aquí hay unos elementos que también deben sumar 0, ¿no? O sea, tenemos que QOO por UO más QOC, UC debe ser 0, y que QCO, UO más QCC, UC deben ser 0. Entonces, de estas dos, pensando en lo que tenemos aquí, es que tenemos que SOO UO debe ser KU0 y SCC UC debe ser K por UC. Y acá, esta K es constante, es un número real, y ya. Ahora, ¿cómo llegamos a probar esto? Vamos a tener que utilizar un lema
y la prueba va a venir en dos partes. Pero mejor la prueba se las envío en el Classroom, la prueba de que esto está correcto, ¿no? Y habría que encontrar estas constantes, ¿no? Esas se las envío y queda como una lectura, ¿no? Ahora, lo que quisiera es hacer una comparativa, ¿no? Ya nada más para terminar esta discusión de modelos estocásticos en neurociencia. Vamos a hablar de varios tipos de modelos. Entonces, aquí la idea es qué va a diferenciar de cada uno de estos modelos, la función de densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, a la función de densidad de probabilidad en general le vamos a llamar f, y le vamos a llamar f mayúscula a la densidad con algún peso, ¿no? Con peso. En los modelos de Markov o los markovianos, vamos a tener la densidad de probabilidad, se va a ver como una suma de cosas que tienen que ver con los estados abiertos y que se van a distribuir como una exponencial, ¿no? Esta alfa i y tau i, esto suma sobre i desde 1 hasta n, donde sí. Esta alfa i y tau i corresponden a la pi i que habíamos escrito por ahí, ¿no? Y pues se sacan de sacarle la ecuación característica de la matriz de transiciones, ¿no? En este caso la densidad compleja vamos a llamarle G, y esa G de T en este caso es menos es la suma de estas alfa i sobre tau i a la menos t tau i, y esta es la suma de alfa i, la exponencial de menos t sobre tau i. Este t es el mínimo en el que están en alguno de los estados, menos el máximo de permanencia en alguno de sus estados, ¿no?
Y aquí el tiempo característico, este tau, funciona de alguna forma como normalizador aquí. Ok. Otro tipo de modelos son los que proponen un comportamiento fractal, ¿no? A lo que se van es a tratar de ajustar leyes de potencias, que bueno, eso es interesante, pero también puede ser cuestionable. Este es un modelo de un señor llamado Liebowitz. Este es como del 87, 88. Lo que dice es que una vez que el canal se cierra, la tasa de reapertura depende del tiempo que está cerrado. Entonces es una variación de estos modelos markovianos, donde la tasa de transición no es constante, sino dependiente del tiempo. Y esa dependencia, esa tasa, depende del tiempo. ¿De qué forma? Pues como una ley de potencias. Aquí A es un punto de partida cinético, es decir, un análogo de condiciones iniciales, y D es la dimensión fractal. Típicamente está entre 1 y 2. ¿No? Para una idea de este estilo, es decir, es en esencia un modelo markoviano, pero en este caso las tasas de transición de estado vienen distribuidas como una ley de potencias, ¿no? Eso significa que es invariante bajo escalamientos, ¿no? En ese sentido es fractal. Entonces la distribución de probabilidad, en este caso la F minúscula, es A por T a la T menos D, E a la menos A T a la 2 menos D sobre 2 menos D. Y la G, entonces la F de T y la G de T, es A a la T menos D, a T a la T menos D, por E a la menos AT cuadrada menos D sobre 2D, 2 menos D. Y abajo vamos a tener E a la menos AT a la 2 menos D con el tiempo mínimo sobre 2 menos D, y a eso le vamos a quitar la correspondiente con el tiempo máximo. Ahora, hay uno que se le llama el modelo D1, D3, que son D1 y D3 son modelos difusivos. Estos modelos difusivos suponen que hay en el caso del D1, tenemos un arreglo de estados cerrados que se van así,
o van de regreso, ¿no? Y tienen sus propias tazas, ¿no? Todas lambdas, y de cerrado a abierto hay una tasa distinta beta. Ahora, en este caso, sigue siendo un modelo de Markov, ¿no? Pero aquí las tasas son constantes y son la misma para la cerradura y para la activación y la inactivación de canales cerrados. La desactivación, perdón. Pero en este caso seguimos teniendo una cosa como en el modelo de Markov, pero la matriz es mucho más grande por el número de estados, ¿no? Y podemos pensar en un diagrama tipo latiz para una latiz en 3D, desde luego, para tratar de entender cómo va a ir cambiando. En este caso también vamos a tener una tasa la función de probabilidad, de densidad de probabilidad, es la misma que en el caso markoviano, nomás con una escala ahí. Y luego tenemos el otro modelo, va a ser el modelo, ya lo perdí, aquí está, el modelo de Williams-Watts. Le voy a poner www. El de William y Watts, tiene, este es más fisicón, ¿no? Y agarra una latiz de 3x3x3 de estados cerrados y un abierto, ¿no? Entonces tienes este está cerrado, este está cerrado, este está cerrado, y por acá en esta cara aquí tenemos en medio cerrados, 3 y 3 para acá, ¿no? Y por acá está el estado abierto, ¿no? Entonces, en esencia, el modelo se parece mucho a este de acá, perdón, a este de acá. Nada más que el arreglo no es lineal, sino que tenemos ya una cosa ahí tridimensional. Pero es lo mismo, ¿no? Tenemos un montón de estados cerrados y un solo abierto. ¿Cuál es la diferencia? Que el tiempo que puede tardar en llegar de un estado cerrado a un abierto es más pequeño que en este caso, que tiene que recorrer todos los estados si estás acá, ¿no? Pero si tú estás acá, hay una forma más eficiente de llegar al estado abierto. En este caso, la función de densidad de probabilidad sí cambia, y es beta sobre tau de una gamma, ¿no? Función gamma de 1 sobre beta, ¿no? Y eso por la exponencial de menos t sobre tau a la beta. En este caso la beta es la de está entre 0 y 1, y es la probabilidad de transición de alguno de los cerrados vecinos al abierto. Y
La gama esta es la función gamma, ¿no? Es una función especial. Y finalmente tenemos el llamado modelo exponencial. Y el modelo exponencial lo que plantea, otra vez tenemos el cerrado, el abierto y una función de transición de estados que depende del tiempo en el que ha estado en alguno de los dos, ¿no? Y la K en este caso se ve como una exponencial. De otra vez es de alguna forma la dimensión fractal, y este también es lo mismo que en el caso fractal, pero acá no tenemos una ley de potencia, sino una distribución exponencial, ¿no? Y en este caso la F se ve como A e a la menor bt e a la A e a la menor de t sobre d, perdón, t menos 1 sobre d. Entonces aquí ya es bien distinta, a pesar de que tiene algunas similitudes con el fractal. De hecho, se puede probar que están relacionados como el límite uno del otro, ¿no? Entonces, es un poco la comparativa de los modelos de apertura y cierre de canales, pero en la cosa macroscópica, con un número suficientemente grande de canales. Para todos estos lo que se tiene es una cosa del estilo de Hodgkin y Huxley, porque en el fondo se sigue pensando que la apertura y cierre de canales son eventos independientes, aunque en algunos de estos modelos más sofisticados puede depender del tiempo. La pregunta es acá, ¿depende del voltaje? La apertura y cierre de canales depende del voltaje. Y si son voltaje dependientes, todos estos modelos markovianos no pueden más que aproximarse hasta tanto, ¿no? No pueden dar una descripción completamente certera y aceptable, porque pues parten de una hipótesis excesivamente fuerte, ¿no? Entonces, de momento la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión con el modelo termodinámico, y en la que sigue veremos ya el modelo Fenton y Karma con una breve discusión sobre las cualidades de los autómatas celulares. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only